te di la ruta, pero tú escogiste tu camino, algo así, cambiaste qué en tu manera de pensar, digamos. Las evaluadoras me dicen, no, un estudio de caso pues es insuficiente, tienes que mirar a ver qué haces. No, hagamos un estudio de caso sobre Miriam Escobar, pues que ha sido una de las grandes productoras de literatura en este campo. Entonces, listo, perfecto. Entonces, sí, otro anteproyecto. Y allí fue donde la conocí. Vamos en el tercero. Vamos en el tercero. Entonces me dice mi director, me dice, vení, sentémonos con Miriam y le preguntamos a ver ella qué nos dice. Y yo, bueno, de verdad que en ese momento yo dije, uy, gracias por habérmela puesto allí. Las personas que investigaban mujeres y hombres, y cuando llego yo aquí a la administración y a la calidad, yo veo que todos los teóricos son hombres y digo, bueno, pero ¿por qué está pasando eso? O sea, ¿por qué no hay mujeres aportando a este campo? Luz Helena, qué gusto tenerte acá y tener la consideración de tu testimonio. Tú sabes que el proyecto de Conciencia Crítica quiere apoyar a personas como tú y es muy importante para mí conocer tu concepto. Te conocí en un momento de elaboración de tu trabajo de investigación y quisiera saber cómo llegaste, cómo te sentiste, qué había antes de empezar a que trabajáramos juntos, a que estuviéramos en ese proceso y en ese camino. Cuéntanos. No, pues, profe, primero muchas gracias por brindarme este espacio para compartir pues como esa experiencia que de verdad que fue muy importante para mí. Cuando yo empecé los trabajos en la universidad, entonces ya estaba trabajando en ese momento, tenía súper claro qué era lo que iba a hacer, ya tenía toda la información, tenía acceso a ella, tenía la aprobación pues como de mis jefes y esto, y ya estaba listo todo, entonces empecé el anteproyecto. Y bueno, por circunstancias renuncio a mi trabajo, entonces ya no tengo acceso a esto y me toca empezar a pensar, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y hablo con quien fue mi director y entonces me dice, bueno, empecemos a trabajar sobre este tema, porque también era un tema que a mí me inquietaba, yo vengo de las humanidades, entonces había muchas personas que investigaban mujeres y hombres, y cuando llego yo aquí a la administración y a la calidad, yo veo que todos los teóricos son hombres y digo, bueno, pero ¿por qué está pasando eso? O sea, ¿por qué no hay mujeres aportando a este campo si hay muchas mujeres en la industria de servicios y de producción, pero no hay producción escrita? Entonces empiezo a hacer el anteproyecto sobre eso, la producción escrita de las mujeres en calidad y productividad, y me doy cuenta, empiezo a mandar pues como a solicitar la información a las universidades que tenían maestrías y especializaciones en este campo para que me dijeran cuántas mujeres y cuántos hombres habían, quiénes hacían producción académica y todo esto. Pues estuve 1 mes y medio esperando respuestas y no me llegaron. Me llegaron 3. Una que ya no la tenían, la otra que me la iban a redireccionar a la persona y la otra que habían tantas y tantas personas y tantos hombres y tantas mujeres. Entonces, pues, el acceso a la información y ya había pasado mucho tiempo, yo tenía que avanzar. Entonces, después dicen, no, hagamos un estudio de caso sobre Miriam Escobar, pues que ha sido una de las grandes productoras de literatura en este campo. Entonces, listo, perfecto. Entonces, sí, otro anteproyecto. Y allí fue donde la conocí. Vamos en el tercero. Vamos en el tercero. Entonces, lo mando pues a evaluación y las evaluadoras me dicen, no, un estudio de caso pues es insuficiente, tienes que mirar a ver qué haces. Habían pasado ya 5 meses, 3 anteproyectos y ya estaba súper frustrada. Yo ya no sabía qué hacer, ya estaba cansada de ver que había hecho mucha producción escrita y mucha investigación, mucha lectura y que eso como que no avanzaba. Entonces me dice mi director, me dice, vení, sentémonos con Miriam y le preguntamos a ver ella qué nos dice. Y yo, bueno, yo decía, no, ahora ella me va a decir que me meta por allí, por otra parte, y entonces, vámonos, ¿qué voy a hacer? Otro lado. Otro anteproyecto, 4 anteproyectos, bueno. Y cuando la conozco y me dice, no, venga, miremos qué tiene. Y entonces, de esto podemos hacer esto y reenfoquemos así. Yo, de verdad que en ese momento yo dije, uy, gracias por habérmela puesto allí, porque yo ya no quería empezar desde cero si ya tenía pues como tantas cosas ganadas. Claro, o sea que realmente es te conozco entonces en un momento de dificultad, en un momento, no lo sabía, en un momento de crisis,
Bueno, y entonces, ¿qué cambió? ¿Qué fue lo diferente? Ya tenías unas experiencias. ¿Qué ves allí? No, claro, entonces ya tenía, digamos, la producción escrita y entonces pues su sugerencia fue ampliemos esto. Entonces ya hay mujeres en producción escrita, pero hay otras en gerencia y hay otras en producción y hay otras en estos cargos. Miremos a ver qué hacemos. Y yo, bueno, ¿y ahora de dónde me saco yo a esta cantidad de mujeres en cada una de esas si yo no las conozco porque yo vengo de otro, como de otro campo, ¿no? Del de servicios. Entonces yo me siento, ¿no? Y empieza. Entonces puedes hablar con, y yo empiezo a escribir nombres y empiezo a escribir nombres y yo, ay, qué felicidad. Y yo, bueno, ¿y ahora qué hago con estos nombres? ¿De dónde me las saco? ¿Cómo hago? Entonces, y usted, bueno, entonces mira, el teléfono de fulanita es tal, el correo de esta es tal, ya hablé con tal y yo, no, qué maravilla. O sea, la data. La data. Bueno, pero eso genera en ti una transformación en la manera de ver la investigación y precisamente mi gran interés y lo que he descubierto es que el gran talante es hacer que seas consciente. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue el cambio? Yo quisiera saberlo de tu voz. Bueno, el primer cambio que uno siente es como esa tranquilidad de, bueno, ya estoy embarcada en esto de la investigación y ya tengo que aprender cómo se hace. Porque realmente a uno en la universidad, en los pregrados, no lo preparan para hacer investigación. Entonces uno empieza las maestrías y las especializaciones como en pañales, ¿sí? Entonces cuando usted empieza a explicarnos, esto se hace así, esto por acá, mira, tienes que enfocarte en esto porque uno empieza a irse como por las ramas, ¿no? También, venga, vuelva aquí, vuelva al camino, enfóquese, haga. Y también hacer muy práctico, o sea, no es facilismo, es practicidad, ¿cierto? Entonces, hay un conocimiento, pero no lo vas a poder abarcar todo, así quieras, y ese sea como tu meta, sí, porque uno le pasa eso, no, es que yo quiero que esto sea, no, o sea, hay que hacer un buen trabajo, pero muy práctico para que los tiempos le den a uno y para que sea una investigación inicial, porque de allí es de donde van a partir otras investigaciones y el interés de otras personas por empezar a trabajar en este campo también. Entonces, digamos que la parte emocional es súper importante, de que uno tenga esa tranquilidad de que tiene a alguien al lado que lo está apoyando y que además sabe no solamente del tema, de la calidad de la productividad, sino que conoce los entornos, conoce las personas, conoce dónde se pueden aplicar como, listo, tú quieres hacer esto, mira, es por aquí con estas personas y estas cosas. Entonces, digamos que eso facilita muchísimo el trabajo de investigación para uno. Digamos que un terreno firme, algo así. Exactamente. Pero si diera el caso que se presentara una persona donde yo no domino el campo de conocimiento, yo no sé de eso, ¿crees que hubiera cambiado en algo también esa manera de pensar, esa tranquilidad? Claro que sí. Yo pienso que, bueno, obviamente el bagaje que usted tiene y todas esas cosas, pero es que en la investigación hay unas líneas muy claras, ¿sí? Las cosas son así, se hacen así, estos son los recursos, estas son las herramientas. Entonces, el tener toda esta cimentación es la que a uno le sirve y ya uno se empieza a encaminar y ya, bueno, listo, entonces no encontré aquí el eco para buscar sobre esta información, pero ya tengo todas las herramientas para ir a aplicarlo en donde lo tengo que ir a aplicar. O sea que de pronto mi anhelo sí se cumpliría, ¿o tú cómo lo dirías? Te di la ruta, pero tú escogiste tu camino, algo así, ¿cambiaste qué en tu manera de pensar? Digamos, si alguien te dijera, Luz Helena, ¿cómo era antes de ser acompañada, ahora por mi programa de Conciencia Crítica, y cómo es ahora, cómo piensas acerca de la investigación, de generar conocimiento? Sobre todo eso de generar conocimiento, porque uno, bueno, sí, obviamente uno tiene que hacer su trabajo de profundización, su tesis, para cumplir un requisito de la universidad, ¿cierto? Sí. Pero más allá del requisito está ese aprendizaje, lo que uno refuerza, lo que uno aprende haciéndolo allí. Es que yo creo que ni con 4 maestrías aprende uno lo que aprende uno leyendo y escribiendo sobre un tema. Eso es verdad. Y además está el poder conocer esas herramientas y que lo que yo estoy haciendo va a ser un conocimiento que voy a poner al servicio de otras personas. Entonces, digamos que eso también le amplía a uno como la mirada, cuál es la intención de un trabajo de profundización más allá de cumplir un requisito de grado.
En esa lógica de acompañamiento, y bueno, yo quiero obtener de ti, por supuesto, este testimonio, pero habrían ventajas y desventajas. ¿Qué le contarías a alguien de cómo es el estilo de acompañamiento? ¿Qué es lo que yo hago, por ejemplo? Bueno, yo creo que una de las cosas más, uno está muy ansioso porque uno tiene que entregar y uno tiene que cumplir unos tiempos y eso. Y cuando uno manda un correo y no le contestan y uno todo el día perdido. entra, no, la bandeja de entrada vacía, la bandeja de entrada vacía, digamos que eso lo frustra a uno más y le genera más ansiedad. Yo me acuerdo que yo le mandaba a usted un correo y él, o sea, no se pasaba ni 2 días, maxi, yo creo que 2 días máximo se pasaron en algún momento, que era un fin de semana además, que era comprensible, Cobrado. para que llegara esa respuesta que yo estaba esperando. Entonces tampoco, que además no era la respuesta que, mira, haz A, B y C. No, mira, tienes esto, ¿qué puedes hacer? Entonces ya uno empieza a jugar con ese conocimiento y con esas opciones y uno es el que va tomando como las decisiones, pero también se le abren como el abanico de posibilidades a ver por dónde es que me voy, qué es lo que a mí más me hace sentido. Entonces desde allí es donde el acompañamiento para mí fue genial, fue vital. Además, no solamente era por correo, yo le escribía por el WhatsApp y usted me contestaba. Entonces, digamos que esa cercanía era muy importante porque sentía que de verdad estaba con alguien que me estaba acompañando y que me estaba apoyando en esos momentos de angustia, pues, y de que ahora qué hago. Ansiedad y de depresión y de tristeza. O que uno termina, digamos... O de bloqueos, ¿no? Claro. Uno termina una parte y ahora, ¿qué hago? Y entonces empieza uno pues como, y necesito avanzar. Entonces el tenerla a usted allí siempre, todo el tiempo, como pendiente y acompañando fue vital para mí. ¿Qué cosas te hubiera gustado que se hubiera podido hacer también? Porque seguramente hubo cosas que faltaron. ¿Rescatarías algo que uno diga, uff, me hubiera gustado tal cosa o cuál otra? De todas las experiencias, 3 anteproyectos, déjame decirte. Pues, no sé, de pronto haber podido hacer como unos grupos focales con estas mujeres de la investigación. Eso me habría parecido muy interesante porque además que las referenciaciones fueron fantásticas. De hecho, fue muy rico el análisis, ¿no? Yo sé que hay una extensión para los trabajos de profundización y la extensión del mío fue grandísima, pero era porque había demasiada información, bueno, no demasiada porque eso es negativo, había mucha información importante allí para poder trabajar y esos insumos. Entonces, eso sí me habría, por ejemplo, gustado, pero pues, además que todas estaban en diferentes partes, la comunicación no era tan fácil, pero bueno. Ya son limitantes, Exactamente. Digamos. ¿Tienes algún compañero, alguien, conoces a alguien que te gustaría recomendar conciencia crítica? ¿Qué le dirías? ¿Por qué recomendarías? ¿Qué intención tendrías para hacer eso? ¿Qué darías? Bueno, la verdad es que sí tengo varios. Oh, caray, qué bien. Varios porque dentro de la maestría, digamos que todos tuvimos esos bloqueos y esas cosas. De hecho, me acuerdo mucho que una de las actividades que tuvimos fue una exposición sobre el síndrome todo menos tesis, que uno termina todas las materias, pero la tesis la deja ahí, empieza la procrastinación y todas estas cosas. Y el conocer eso también me lo enseñó usted, que había eso, ¿no? Que había ese síndrome que era real y que le pasaba a muchas personas y que la procrastinación era un elemento que estaba allí. Y de verdad que sí me tocó muchas veces. Entonces yo estaba escribiendo y yo, ay, voy a organizar el closet. Me iba. Y lo dejaba la tesis. Ahí quedó. Sí. Entonces, y después me acordaba, ay no, estoy procrastinando. Entonces, hacer también consciente de esos bloqueos y de esas cosas que pasan que le impiden a uno como avanzar. Y de mis compañeros de la universidad, nosotros éramos 9, solamente se han graduado 2. Ahora, en la próxima ceremonia, vamos 3 y quedan otros 4 pendientes. ¿Por qué? Porque les ha pasado todo esto, ¿sí? Les han tenido dificultades, digamos, con sus directores. El tiempo es súper importante. No, mira, le escribí hace un mes, pero no me ha contestado. Entonces, el acompañamiento constante es
repito, vital para este tipo de investigaciones y eso. Y también la seguridad. La seguridad de que uno va por buen camino. Es importante que a uno le digan, porque uno va como a ciegas, ¿cierto? Uno empieza como a ciegas, uno no sabe si va o no va. Entonces, tener una guía, alguien que le diga, venga, devuélvase, por ahí no es, venga, mire, usted va para allá, usted tiene que, mire que aquí hay una piedrita, mire que acá hay un hueco. Entonces, es eso, ¿no? Esa seguridad de tener a alguien que te está guiando. Y yo creo que a ellos 4 les ha pasado eso. Entonces sería súper importante para ellos conocer del proyecto. Ellos saben por qué, porque ellos saben que yo tenía a mi codirectora allí acompañándome. Entonces, además que pues todo el mundo sabe quién es Miriam Escobar, y entonces todo el mundo, wow. Y saben que el acompañamiento es real, y que sobre todo que da buenos resultados, ¿no? De hecho, las evaluadoras dijeron eso. Esa fue como una de las satisfacciones, pues cuando yo entrego mi último, ya el trabajo final, y me dicen, no, pues realmente has hecho un excelente trabajo. La metodología, que en la metodología también, bueno, entonces ahora, ¿cómo hacemos? El acompañamiento en la metodología, y yo me acuerdo que yo había hecho como 30 preguntas para la entrevista y usted me dijo, no, venga, ellas son ocupadas, ellas esto, tienes que, entonces mira, máximo tantas preguntas así, y entonces como que todas esas cosas, porque uno no sabe eso, entonces necesita ese acompañamiento allí para que le digan cómo es que se hacen esas cosas. Ok, Luz Helena. ¿Te llama la atención el nombre de mi proyecto, de mi programa? Claro. ¿Qué inspiración te provoca? No, eso de la conciencia yo creo que uno a veces no es tan consciente de las cosas que está haciendo. Uno va como por ahí haciendo las cosas, pero lograr tener el por qué, el para qué y el cómo, o sea, ser consciente de para qué estoy haciendo eso, cómo lo estoy haciendo y para quién y para qué lo estoy haciendo, es muy importante. Y la parte crítica, yo creo que eso es una cosa que también nos hace como falta, ¿no? Digamos que no somos muy autocríticos, digamos, y nos cuesta también aceptar que algo no está bien. Yo me acuerdo que cuando le mando a usted una cosa que me había demorado como yo no sé cuántos días haciendo, y cuando leo yo el correo, y yo como, oh no, y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Pero entonces a uno dice, bueno, listo, tengo que, ya, eso no lo hice bien, entonces ahora tengo que mejorar esto, hacer esto. Y de verdad que cuando uno es consciente y le dan una retroalimentación importante como esa de, ven, mejóralo acá, eso es parte de aceptar esa crítica de buena manera, porque pues para eso es la crítica, ¿no? Para construir a partir de las cosas que uno no está haciendo bien. Y otra cosa que se me olvidó mencionar allí fue, bueno, el uso de herramientas metodológicas y esto, pues, muy importante, pero también el uso de la inteligencia artificial. Yo me acuerdo que al principio uno estaba utilizando inteligencia artificial y uno se sentía como violento. Ay, Dios mío, esto no lo puedo hacer, pero voy a hacerlo. Y después, venga, ¿cómo así? Es que la inteligencia artificial está ahí, está creada para eso, para ayudarnos a avanzar en las investigaciones, y hay que utilizarla de una manera ética, pero hay que utilizarla porque para eso está. Entonces, desmitificar el uso de la inteligencia artificial para mí también fue una ruptura. Entonces, yo ahora soy la defensora de la inteligencia artificial desde eso, desde la ética de cómo la utilizo, para qué la utilizo. Ok, sí, que fue realmente quebrar un mito, ¿no? Quebrar un mito. Total. ¿Y qué sigue? Bueno, te gradúas, vas a celebrar. ¿Cómo ves el futuro ya con conocimiento en investigación? Pues de hecho estaba en estos días pensando en que si quería empezar el doctorado. Wow. Reto mayúsculo. Sí, pues me da un poquito de susto porque pues además que se necesita balancear muy bien lo del trabajo, el campo personal, el campo académico, y pues el reto de un doctorado pues es una cosa mayúscula. Pero bueno, allí estamos. Y también me sirvió como para llenarme como de reconocimiento, ¿no? Okay. Mira, yo fui capaz de hacer esto, porque llega un momento en que yo dije, no, yo no voy a ser capaz de terminar este trabajo nunca. Entonces ya como la satisfacción de haberlo podido terminar,
em, y que te digan, fue un trabajo bien hecho. Que unas personas externas que son las evaluadoras, que además fueron 2 evaluadoras muy fuertes, Rigurosas, sí. muy rigurosas, y que me digan, hiciste un muy buen trabajo, entonces digamos que eso lo llena a uno como de satisfacción. Y ahora, a partir de ese trabajo, lo que quisiera hacer y lo que estoy, pues como en mi proyecto más cercano, es hacer unos artículos derivados de ese trabajo, donde la invitaré. Eso, muy bien. Bueno, Luz Helena, creo que hemos conversado las cosas principales. Te agradezco mucho el testimonio. Igual es para mí de mucha satisfacción verlos que caminan, que salen adelante y que convierten en personas que van a solucionar problemas usando investigación con metodología. O sea, que ya no abordan la realidad de manera tan sencilla ni tan automática, sino que hacen un alto. ¿Crees que lo logramos? Claro, por supuesto que lo logramos con creces. Bueno. De verdad que muchísimas gracias por todo ese acompañamiento y por todas las enseñanzas, porque de verdad que aprendí muchísimo. Como decía al principio, uno aprende más como en la construcción de ese trabajo ya, que en las como con toda la rigurosidad pues de las asignaturas y eso que obviamente le dan a uno un piso, Un bagaje, pero es que sí. cuando empieza uno a escribir es otra cosa. Y también tiene uno que estar abierto a eso, ¿no? A que uno tiene que ser muy constante, muy disciplinado, Sí. a aceptar esa crítica constructiva y a leer mucho y a escribir mucho, definitivamente que uno no, pues no está acostumbrado como a hacerlo, pero bueno, gracias por todo eso, porque yo creo que valió la pena. Bueno, de verdad qué que bien. sí. Tener en ti una persona que divulga, que también será un legado. Yo digo que con cada persona que logremos transformar, con uno solo ya ganamos. Sí. Ya hicimos la escuela, entonces qué rico. Luz Helena, gracias por tu testimonio, por acompañarnos, por referenciar nuestro programa, un proyecto realmente, como me lo han expresado en mi familia, especialmente mi hijo, esto es un legado. Entonces, dejar un legado para las futuras generaciones y hacer que, digamos, el conocimiento se haga de una manera consciente y crítica. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Muy amable. Gracias.